Muy bien, continuamos aquí con Félix Gamundi. Bueno, estamos comentando esta parte de que además del petróleo y la electricidad, bueno, ahí nos están vendiendo que México tiene una de las grandes reservas de gas shale, pero no nos han dicho de los impactos efectivamente ambientales que tiene esta parte de la energía, ¿no? Coméntanos un poco cómo ves eso, Félix. Sí, con gusto. Mira, Pedro, el tema de las lutitas, donde hay gas, pero también hay aceite, es decir, es lo mismo que decimos shale gas, tenemos que decir shale oil en estas zonas. Tiene dos características que son muy claras en este momento. Una es que se trata de yacimientos que no son compactos. Es el mismo problema que ha habido en Chicontepec. En Chicontepec se supone que hay una reserva muy grande, pero es un yacimiento donde el aceite está, haz de cuenta, como en pequeñas burbujas repartido por ahí. Entonces, para poderlo extraer no se ha podido, ha sido muy difícil. Pemex planeó la construcción de miles de pozos ahí en la cuenca esta de Chicontepec, con la idea de que podían sacar como promedios de 500 barriles por día por pozo. Y han sacado, están en promedio sacando como 30 barriles por día por pozo, por las dificultades del yacimiento. Bueno, eso allí es una condición muy particular. El caso de las lutitas es lo mismo, pero peor. Porque es lo mismo, pero voy a caricaturizar un poco, pero es decirte que las burbujas son más chiquitas. Entonces, para poderlo sacar, hay que hacer una maniobra que en todo el mundo la gente se está oponiendo, los académicos se están oponiendo, los científicos se están oponiendo a que se haga, que es una cosa que le llaman, en el lenguaje de especialistas, le llaman fracking. Lo que quiere decir el fracking es que tienes que inyectar en el subsuelo grandes volúmenes de agua a muy grandes presiones para provocar fracturas en la roca y luego inyectar arenas para ir rellenando algunos espacios, y con eso le das presión al gas o al aceite para que salga. Y a la hora de que lo sacas, o sea, eso tiene dos dificultades muy precisas. La primera es que, como dije, el fracking lo haces con agua. Entonces requieres de volúmenes muy grandes de agua, pero la reserva de lutitas se ubica en zonas semidesérticas o desérticas donde de manera natural no hay agua. La parte norte del país, ¿no? Toda la parte norte del país y el sur de los Estados Unidos. Entonces, requieres grandes volúmenes de agua en una zona donde no hay agua. Y la poca agua que hay está muy competida. Ahí tienes el río Bravo, pero el río Bravo no es suficiente para satisfacer la demanda del lado mexicano, porque la mayor parte de las aguas del río Bravo pertenecen a los Estados Unidos, está comprometida con los Estados Unidos, porque en las aguas fronterizas, nosotros los mexicanos, el mayor volumen de agua lo tenemos en el Colorado, y los gringos tienen un mayor volumen en el Bravo, pero esas serían las aguas elegibles, pero esas no son nuestras. Entonces, bueno, ahí tienes un problema. Ahora, supongamos que encontramos el agua, que la llevamos del mar o que la sacamos de un acuífero muy profundo que no se sabe si existe, hay que estudiarlo, pero no se sabe si existe. Supongamos que existe y que ya sacamos esa agua y la usamos para la producción de los shales, gas o aceite. Tú inyectas esa agua, pero luego esa agua la tienes que sacar junto con el gas o con el petróleo. Y entonces esa agua trae una serie de elementos que no llevaba cuando la inyectaste, principalmente metales pesados, que son tóxicos.
entonces la tienes que tratar. Supongamos que aún siendo caro el proceso de tratar esas aguas, dado que vas a obtener un producto de muy alto valor, digas, pago el tratamiento. ¿Quién va a controlar eso? El gobierno mexicano no ha sido capaz de controlar eso, como no ha controlado, por ejemplo, los problemas del agua que están alrededor de la explotación minera. ¿Será capaz de controlar a las grandes petroleras, de imponerles reglas, normas y obligarlas a que los cumplan? La verdad yo lo dudo. No, pues incluso dice que las mineras mismas le van a entrar a eso, ¿no? Pues ya se aprendieron el caminito, ¿no? Claro, con la nueva ley las mineras están autorizadas para entrar a eso, pero en la explotación minera no ha habido el Estado no ha tenido la fuerza suficiente para contenerlos o no ha querido, lo que sea. Pero el hecho es que son como un caballo desbocado. Entonces eso tiene un problema muy grave, tiene riesgos ambientales muy grandes que son irreversibles y que dañan ecosistemas completos que tienen consecuencias de muy largo plazo en el aspecto físico y ambiental, pero también lo tienen en el aspecto social. Y el último elemento que vale la pena comentar sobre este tema es que en Estados Unidos y en Canadá, el asunto de la explotación de las lutitas está detenido porque la gente lo ha frenado. Hay reservas en lutitas en el norte de Canadá y en la zona de Alberta y toda esta cuestión que es el noroeste de Canadá, y están detenidos. En Estados Unidos es lo mismo. Hay potencial en lutitas en la zona de Nueva Jersey en Estados Unidos, que es alrededor de Nueva York, cerca de Nueva York, y no han podido avanzar. Pensilvania, en Nueva Jersey y tal, y la gente les ha impedido que lo exploten. ¿Qué están haciendo los gringos? Se están viniendo al sur de Texas porque es el desierto y no está poblado. Entonces, pues ahí van. O sea, no hay quien los vea, no hay control social, no hay nada. Bueno, sin embargo, el daño está. Entonces, no es un asunto realmente fácil en ningún sentido, ¿no? Sobre todo no es fácil en aspectos ambientales y en aspectos sociales, que yo creo nosotros tenemos que irnos con mucho cuidado, sobre todo porque estás hablando de una reserva que a lo mejor te conviene como país, te conviene más preservar para largo plazo y no necesariamente utilizarlo ahorita cuando la tecnología disponible en el mundo no está suficientemente madura como para tener una explotación segura. No tienes necesidad de ello. Bueno, aquí lo que se ha visto es que ellos están caminando con mucha prisa, ¿no? Y así se van a seguir, ¿no? Traen una prisa inexplicable, ¿no? Inexplicable, y bueno, lo que se está viendo allí es de que como que estaba muy madurado todo este aspecto de las reformas que metieron en diferentes planos, porque ahora sí que, como decías al principio, pues es prácticamente un golpe de Estado, ¿no? Es un golpe de guerra. Viene por todos lados el asunto y no parece que se vayan allí a detener. Nos comentabas también estos asuntos del cambio climático. ¿Cómo estás viendo ahí esa perspectiva ahorita del...? Bueno, el cambio climático es un hecho. Todavía hace unos 20 años los funcionarios responsables del medio ambiente y del agua en México lo negaban, decían que no eran cosas relevantes. Incluso se llegaron a decir cosas realmente groseras, porque una de las pruebas de que estaba operando un cambio en las condiciones climáticas del mundo es que en el último siglo el océano Pacífico incrementó 1 grado su temperatura. Entonces, con mucho cinismo, muchas autoridades de los sectores oficiales involucrados en esto decían: 1 grado, hombre, sin explicarle a la gente que estás hablando del incremento de 1 grado de temperatura en un volumen, en una masa de agua que es gigantesca. Es lo más grande del mundo, ¿no? Que se lleva cualquier superficie terrestre. Exactamente. Entonces uno,
de qué tamaño tienen que ser las alteraciones para que ese volumen de agua tan grande se eleve 1 grado. Son cosas brutales. Bueno, hoy eso está claro, hoy es innegable. Los fenómenos estos como lo de Guerrero con Ingrid y Manuel, estos dos huracanes, son una manifestación de ese cambio climático. Pero no solamente, en México lo hemos tenido presente en realidad desde 1980, cuando se presentó el huracán Gilberto en el Caribe y el Golfo. Por primera vez en 50 años escurrió agua por el río Santa Catarina en Monterrey. Y por primera vez un huracán que pegó en la península de Yucatán del lado del Caribe rebotó allá. El fenómeno del Katrina en Nueva Orleans es parte del mismo fenómeno. Pero además, después del Gilberto para acá, Monterrey lo han reconstruido 3 o 4 veces, porque cada vez ha llegado un huracán de mayor potencia, de mayor impacto, y ha destruido la ciudad. Y seguimos diciendo que es un fenómeno transitorio. Entonces, no es así. O sea, el problema del cambio climático está ahí. Ha habido fenómenos de cambio climático en otras épocas en la historia del planeta, eso es cierto. No es la primera vez. Muchos de estos fenómenos son cíclicos. Pero bueno, estamos teniendo este fenómeno en un momento en el que en tiempo muy breve la humanidad se ha poblado, la densidad demográfica de la humanidad ha crecido enormemente, la nuestra ha crecido, donde las ciudades están cada vez más expuestas, donde hay una presión muy grande sobre los recursos y a lo mejor hay muchos impactos ambientales que antes se presentaban y no teníamos elementos para evaluarlos, pero hoy sí tenemos. Entonces hoy la ciencia y la tecnología han avanzado de tal manera que nos permiten prever muchas de estas cosas. Entonces es una irresponsabilidad muy grande no hacerlo, sobre todo en un país como el nuestro, que tenemos a la mitad de la población, por lo menos la mitad en condición de pobreza y a 1/3 en pobreza extrema, donde el impacto de estos fenómenos ponen en riesgo todo: la vida, el capital de las familias, la sobrevivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que tenemos que atender. Y por ahí hay otro problema ligado con eso, que es la administración de los recursos hidráulicos, la administración del agua, que nos afecta en los usos urbanos, quiero decir, en el que la gente usa para vivir, para beber y sobrevivir, pero también para la producción agrícola, para la producción industrial, etcétera. Hay una idea de avanzar de la misma manera que se está haciendo ahorita con la energía. Hablamos del petróleo, pero lo mismito aplica para la electricidad, ¿no? Pero igual se habla de la privatización del manejo del agua como una forma de preservarla. Cuando está demostrado, en Europa por ejemplo, está demostrado que la privatización de la administración del agua lo que ha hecho ha sido depredar la calidad del recurso, a tal grado que el Reino Unido, que es donde comenzó esta práctica con Margaret Thatcher de privatizar la administración del agua a finales de la década de los 80, por ahí de 88, 89, están de regreso. Y muchos de los sistemas de agua potable que fueron privatizados por la Thatcher, en este momento se han remunicipalizado, porque no han dado el resultado, porque han provocado un mayor deterioro, porque dejan a sectores muy grandes de la población sin posibilidades de acceso a servicios de agua de calidad. ¿Tú qué balance nos podrías dar de esto de las políticas del agua? Que hubo un cambio a la legislación durante los sexenios panistas, ¿no?
y bueno, un avance en ese terreno. Por ahí se vio muchas denuncias de cómo se les daban grandes concesiones a las empresas estas que manejan el agua. Ahorita, ¿tú cómo lo verías y cómo lo dirías con respecto a cómo se está vislumbrando la política del gobierno entrante del PRI? Mira, realmente los que iniciaron con políticas de privatización del agua fueron los priistas. El primer ejemplo, sí, el primer caso de privatización fue Aguascalientes, y esto fue con Salinas. Cancún también fue con Salinas. La propia Ciudad de México, con Salinas como presidente y Manuel Camacho como regente, se dio la privatización de los servicios de agua en la Ciudad de México. Y es muy importante porque, recordar este tema es muy importante porque eso sucedió hace 21 años. Y el diagnóstico que se presentó entonces, se hizo un diagnóstico, hagan de cuenta, igualito al que se acaba de hacer de Pemex. Está quebrado, no tenemos dinero, no tenemos tecnología, hay nuevas tecnologías en el mundo, todos necesitamos empresas privadas para que vengan a manejarla bien. Bueno, eso se dijo en 91. Y para que traigan tecnología. Respecto del agua, para que traigan tecnología y que traigan inversión. Bueno, dividieron la ciudad en 4 sectores, con 4 empresas transnacionales, 2 inglesas y 2 francesas, cada una asociada con una empresa mexicana. Bueno, 21 años, a lo largo de 21 años, los servicios de agua nunca dejaron de empeorar, nunca hubo una mejora. Ninguna de esas 4 transnacionales invirtieron un solo peso. Trabajaron todo el tiempo con recursos fiscales, o sea, con dinero del gobierno de la Ciudad de México. Con dinero de todos los ciudadanos. Con dinero de todos los ciudadanos. Y hoy, 21 años después, el diagnóstico sobre la situación del agua en la ciudad es peor que el de 91. Bueno, pero por ahí dijeron que habían encontrado unos acuíferos acá por Iztapalapa, ¿no? Bueno, puede que sí. O sea, eso tiene muchos años que se ha estado diciendo que nosotros estamos utilizando un acuífero que se dice que es somero, o sea, que está por ahí en la parte de arriba, y que hay otro acuífero abajo. Eso es posible. Sin embargo, ese no es el problema. Yo lo que digo es, el problema es que cada vez que hay una dificultad o hay un elemento nuevo de esa naturaleza, el enfoque de la autoridad sea, aquí hay un problema y yo no sé cómo resolverlo, los mexicanos no podemos y necesitamos que venga alguien de afuera. Eso no es cierto, eso ya cambió. Eso a lo mejor era válido hace 50, 40 o hasta 30 años. Hoy no. Hoy los sistemas de información y los sistemas de comunicación están tan difundidos. Nosotros tenemos un sistema educativo de nivel superior fuerte en realidad, y tenemos gente capacitada. Si no tienes tecnología, la puedes adquirir, la puedes adaptar a tus condiciones y finalmente adoptarla. No necesitas de que venga ningún extraterrestre a enseñarte ni cómo manejar ese problema, ni cómo usar una tecnología determinada, porque tienes recursos humanos calificados. Lo único que pasa es que a la hora de que traes eso, lo encareces. Y eso es lo que ha pasado. No, y desplazas a la propia gente que tiene la experiencia aquí, ¿no? Desplazas, cancelas oportunidades. Y ¿sabes qué, Pedro? Yo lo que veo es que al sector al que más le están pegando es al sector de las pymes, que todo el mundo dice es que genera entre el 70 y el 80% del empleo. Bueno, pues a eso es a lo que le pegas. Ese es el asunto de Pemex. Está diciendo es que vamos a generar empleos. ¿Quién los va a generar? ¿Dónde se van a generar? ¿Aquí? Seguramente no. Exxon va a generar empleos en Estados Unidos, pues sí, no aquí. Entonces, eso es una falacia. Y lo más grave es que podemos estar seguros de que ese es un error que se comete no por ignorancia, sino que son medidas que son equivocadas, son un atropello, pero son con
con conocimiento pleno de causa y con conocimiento pleno de a dónde te van a llevar. Entonces tú todavía ves como insalvables los problemas de agua que tiene aquí la ciudad. No, yo no los veo insalvables. Con el tipo de políticas que ellos han claro, aplicado. que en este tipo. Yo lo que veo es que, lo he dicho muchísimas veces, el problema de la gestión del agua en México y en la ciudad en particular, tenemos recursos humanos, tenemos tecnología, no es cuestión de dinero, es más bien cuestión política, es la falta de políticas públicas adecuadas. Y esas, aún en la ciudad, no la tenemos. Se dice que el campo es el que consume la mayor parte de agua en el país. ¿Tú ahí qué propondrías, por ejemplo? Porque está muy claro que el campo está abandonado y no se ve que lo piensen fortalecer. Ahorita, por ejemplo, esta Secretaría de Desarrollo Agrario que acaban de crear, pues es obvio que la están creando en función de cómo están viendo los negocios de la reforma energética y cómo se van a apropiar de las propiedades de las comunidades, ¿no? ¿Tú allí cómo verías este asunto de lo? Mira, yo escribí un librito hace tiempo hablando de estos problemas y una de las cosas que propuse es que el campo mexicano se tiene que modernizar en cuanto al manejo del agua. Está demostrado aquí el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la UAM, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el propio Politécnico han hecho trabajos en prácticamente todo el país y todos ellos coinciden en que tú podrías, del volumen total de agua que utilizas actualmente en las actividades agrícolas de riego, tú podrías ahorrar por lo menos la mitad de esa agua, modernizando. El costo de eso son cifras de verdad ridículas. Estás hablando de que tienes 6 millones de hectáreas de riego. Con $4,000 por hectárea, tú supermodernizas eso. Recuerda, estás hablando de 24,000 millones de dólares. De verdad, en términos de los recursos del país, 24,000 millones de dólares no son nada. Si nada más de reservas internacionales tenemos 162,000. ¿De acuerdo? Es una cosa enorme. Que modernizando todos los sistemas de agua potable del país, te gastarías no más de unos 15,000 millones de dólares. Súmale y estás hablando, ponle de 40,000 millones de dólares. Con otra, si te decidieras hacer las dos cosas, ninguna de las dos cosas podrías hacerla en menos de 10 años. Entonces, en el caso de riego estás hablando de 2,400 millones por año. En el caso del agua potable, 1,500 por año. Hablando de la pura ciudad, de las ciudades, pues 1,500 millones de dólares por año en 10 años. Y tendrías un sector eficiente, moderno, ahorrador, etc. Te doy un dato. Si tú logras ahorrar 10% del agua que actualmente consumes en el sector agropecuario, tienes agua suficiente para abastecer a 100 millones de habitantes. O sea que no tendrías problema en las ciudades. No tendrías problema en las ciudades. No. Ninguno. O sea que los administradores panistas y priistas no son miopes, no son tuertos, están pero totalmente ciegos con todo este asunto de la ganancia de las transnacionales. Exacto. Y no ven realmente por el país, ¿no? Y no es por ignorancia. Así es. O sea, no los podemos acusar de ignorantes. No, es deliberado, ¿no? Es deliberado. Deliberado el asunto. Es deliberado. Bueno, pues estamos aquí con el ingeniero Félix Gamundi, ya abordamos un poco la parte energética, la parte de la problemática del agua, continuamos.
Muy bien, continuamos aquí con Félix Gamundi. Bueno, estamos comentando esta parte de que además del petróleo y la electricidad, bueno, ahí nos están vendiendo que México tiene una de las grandes reservas de gas shale, pero no nos han dicho de los impactos efectivamente ambientales que tiene esta parte de la energía, ¿no? Coméntanos. Lo que quiere decir el fracking es que tienes que inyectar en el subsuelo grandes volúmenes de agua a muy grandes presiones para provocar fracturas en la roca y luego inyectar arenas para ir rellenando algunos espacios, y con eso le das presión al gas o al aceite para que salga. Y a la hora de que lo sacas, o sea, eso tiene dos dificultades muy precisas. La primera es que, como dije, el fracking lo haces con agua. Es un yacimiento donde el aceite está, haz de cuenta, como en pequeñas burbujas, repartido por ahí. Entonces, para poderlo extraer, no se ha podido, ha sido muy difícil. Pemex planeó la construcción de miles de pozos ahí en la cuenca esta de Chicontepec, con la idea de que podían sacar como promedios de 500 barriles por día por pozo. Y han sacado, están en promedio sacando como 30 barriles por día por pozo, por las dificultades. Un poco, ¿cómo ves eso? Sí, con gusto. Mira, Pedro, el tema de las lutitas, donde hay gas, pero también hay aceite, es decir, es lo mismo que decimos shale gas, tenemos que decir shale oil en estas zonas. Tiene dos características que son muy claras en este momento. Una es que se trata de yacimientos que no son compactos. Es el mismo problema que ha habido en Chicontepec. En Chicontepec se supone que hay una reserva muy grande, pero desde el yacimiento. Bueno, eso allí es una condición muy particular. El caso de las lutitas es lo mismo, pero peor. Porque es lo mismo, pero voy a caricaturizar un poco, pero voy a decirte que las burbujas son más chiquitas. Entonces, para poderlo sacar, hay que hacer una maniobra que en todo el mundo la gente se está oponiendo, los académicos se están oponiendo, los científicos se están oponiendo a que se haga, que es una cosa que le llaman, en el lenguaje de especialistas, le llaman fracking.